Hola, soy Víctor Moctezuma, espero que nos acompañen en Cuentos Corporativos. Me encantará que escuchen mi historia, que escuchen la plática que tuvimos Adolfo y Adrián y que se interesen por aprender un poco de qué es la innovación, para qué sirve la innovación, para la innovación de verdad, no la de pegar post-its en la pared, sino la innovación que termina siendo productos y servicios. Soy Víctor, soy el fundador de iLab, a veces le dicen iLab, no pasa nada, y lo que nos dedicamos es hacer que las cosas sucedan por medio de la tecnología, la forma en la que las personas entienden que usan la tecnología y cómo la hacemos rentable. Así es que acompáñenos en Cuentos Corporativos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Adrián Palomares y como siempre me encuentro acompañado por Adolfo Álvarez. Hoy hemos tenido la oportunidad de platicar con un emprendedor, consultor, ligado a temas de innovación, con un toque también de filosofía que nos viene a mover muchas cosas, ¿no? Nos viene a soltar conceptos que van claramente a retar la forma en que pensamos. Él, veracruzano de nacimiento y bueno, con muchos proyectos en curso, ¿no, Adolfo? Así es, Adrián, una conversación que vale la pena escuchar, yo creo que varias veces. Seguramente ahora que te des la oportunidad de oír a nuestro invitado, en algunos momentos vas a tener que pausar el episodio y tomar nota. Te recomiendo que tengas un cuaderno y un lápiz a la mano, que por cierto, él, ya lo verás, sugiere que regresemos a las bases de nuevo, tomar notas más que con un dispositivo electrónico, ir a la parte de llevar el elemento físico del escribir a tu cerebro. Pero volviendo a nuestro invitado, es un fabricador de startups. Así se denomina él en lo que hace en su compañía. De verdad, tómate el tiempo para escucharlo con calma, procesar todo lo que te va a compartir. Y bueno, sin más, comencemos, como siempre, diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en México, que desde pequeño soñaba en cambiar todo lo que estaba a su alrededor. Estudia Administración de Negocios en el Tecnológico de Monterrey, para después hacer una maestría en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de Liverpool y graduarse del Regional Entrepreneurship Acceleration Program, así como del Advanced Innovation and Technology Management por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Inicia su carrera profesional dedicado al área de recursos humanos, pasando por empresas como Coca-Cola, Sabritas, Kraft y PepsiCo, en las que por más de 20 años lideró iniciativas de gestión del cambio y cultura, innovación sistémica, sostenibilidad, economía circular y agilidad organizativa. Víctor Moctezuma, nuestro invitado, funda en el año 2014 iLab, una consultora de innovación que diseña proyectos en la intersección de tecnología, cultura y modelos de gestión. Ya Víctor nos platicará más de qué se trata esto. La misión de iLab es catalizar ideas en productos y servicios con propósito. iLab ha colaborado con instituciones muy conocidas como la Iniciativa de Ciencia y Tecnología del MIT, la Red de Innovación para el Desarrollo Internacional y la Red de Startup Nations, entre otros. Gracias a todo esto, Víctor ha sido reconocido por la Presidencia de México con el Premio Nacional del Emprendedor, así como por el Tecnológico de Monterrey como innovador social. Así que, sin más, damos la bienvenida a Víctor. Un gusto tenerte con nosotros en Cuentos Corporativos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Adrián, buen día, muy honrado. Oye, Víctor, en Cuentos Corporativos estamos convencidos que al final somos el resultado de historias, ¿no? Historias que nos van tocando en el camino, que nos van tocando en la vida. A veces nuestros padres, a veces mentores. ¿Cuáles consideras tú que son las historias principales que te han traído hasta aquí?
Yo creo que, o sea, como cualquiera he tenido puntos de quiebre, he tenido, ya sabes, ¿no? Puntos de mucho aprendizaje. Y la recolección de ellos, te puedo decir, desde eventos familiares, ¿no? Enseñanzas de mis padres. Mi padre le gustaba mucho leer, viajaba mucho, siempre estaba con un libro. Nos enseñó desde muy chicos a apreciar el tema de leer el periódico. A la casa llegaba el periódico todos los días y entonces incluso el domingo era el ritual porque venía la sección de espectáculos desplegable a colores y venían los cómics. Y entonces también nos llevaba los fines de semana a comprar cómics. O sea, como que muchas cosas en infancia que identifico de un muy buen ambiente, pero un ambiente también donde había mucha lectura, había mucha conversación sobre la lectura y había mucho espacio para imaginar, ¿no? Mi padre era muy buen narrador de historias, contaba muchos chistes, se inventaba muchas cosas y nos envolvía, ¿no?, a todos en ese track. Y luego más grande, pues nada, la verdad es que tuve una infancia muy tranquila, ¿no? Escuela pública, muy cerca de mi casa, hacía cosas caminando, disfrutaba hacer cosas con amigos, en ese espacio donde, bueno, en esa época en la que todavía podías salir a la calle, estar hasta las 12 de la noche y nadie te decía nada porque estabas ahí, ¿no? Y todos los vecinos te cuidaban. Y yo creo que ese ambiente de seguridad y de certeza también daba rienda a hacer muchas cosas, a experimentar, la casa del árbol, construir máquinas, con amigos meternos a talleres, a hacer lanzacorcholatas, cosas por el estilo, ¿no? Como que siempre muy a la de si se me ocurre, hay que construirlo. Si alguien me lo cuenta, pues hay que experimentarlo. Si lo estoy imaginando, ¿por qué no lo puedo ver, no? ¿Cómo lo hago sensible? Yo creo que muchas de esas, ¿no? Más adelante las escuelas, la universidad, muchas compañías, muchos buenos amigos, muchos maestros, ¿no? Desde artes marciales, desde profesores en la universidad, prefectos en las escuelas, o sea, muchos buenos ejemplos con los cuales yo siempre me identificaba por platicar, o sea, siempre fui mucho de hablar con personas mayores. Y entonces, esta escucha reflexiva siempre se te queda, ¿no? Porque haces las pausas largas, como que asimilas, y como que la información son bytes, pero son bytes muy profundos. Y entonces, así como que empecé a asimilar muchas cosas de bytes muy profundos que me obligan después a llegar a decir, ¿y ahora esto qué es? ¿O qué hago con eso? Esa bomba que me soltaron, cómo la veo? Porque la idea es muy compleja. Yo creo que por ahí encuentro varias cosas. Yo trato de imaginarme al Víctor niño o el Víctor adolescente y me gustaría preguntarte de esa persona, ¿cuáles fueron aquellos momentos o aquellos elementos, puntos históricos dentro de tu vida que te fueron perfilando? Porque estudiaste en universidades muy técnicas que uno podría pensar que se van más a la parte de tecnología, pero veo que tienes una formación más en el ramo de negocios, pareciera. Entonces, cuéntanos cómo se da cómo moldeaste la personalidad de Víctor Moctezuma. Yo creo que me la moldearon de muchos ejemplos, ¿no? Creo que entre mis papás, entre vecinos que respeto mucho, los respeté, profesores, amigos, pero, o sea, que identifique, creo que la palabra podría ser curiosidad. O sea, siempre he tenido la curiosidad de informarme o de ver cosas diferentes. Tal vez por este tema de mucho leer el periódico y discutir las noticias, ¿no? Pero ¿qué será? Todavía no entraba a la secundaria y yo soy de Veracruz, ¿no? De una zona que se llama, de una ciudad que se llama Fortín, la que más se conoce es Córdoba. Si dices Fortín, nadie lo ubica en el mapa. Si dices Córdoba, dices, por lo menos pasaba por ahí para Veracruz. Entonces, o sea, librerías, teníamos una y me quedaba a 1 hora de la casa, ¿entiendes? Pero si íbamos al súper, en el súper vendían libros de vez en cuando. Entonces, en el súper, por alguna razón, estaba un tomo de la historia del tiempo de Stephen Hawking. Y yo tendría como 12 años. Y me enterqué en comprar el libro. Y entonces, 12 años leyendo ese libro, pues no tienes muchas referencias, ¿no? Y había leído muchas cosas como novelas, pero era como un primer libro de ciencia que yo mismo elegía, ¿no? Y además era un libro complejo, ¿no? Física teórica. Yo creo que de muchas formas
esa flexibilidad de que me dejaran provocarme, que las dudas evolucionaran a que yo profundizara, de yo poderlas conversar con personas mayores que o me orientaban o me confundían y por lo tanto tenía yo que ir a buscar más referencia, ¿no? Mi casa, como la casa que imagino de ustedes, pues enciclopedias. Aquí tengo una última que rescaté de mi casa hace poco, una cosa blanca que está ahí abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, enciclopedias sí era un tema de todo el tiempo estar buscando algo nuevo porque siempre había una información, una referencia y eso tratar de buscar lo que, para qué más servía esa información. Si me dices esos momentos, te diría, los momentos están asociados o con conversaciones o con mensajes o con ejemplos o con imágenes, ¿no? Yo soy muy visual, como se podrán dar cuenta atrás de mí, soy mucho de objetos y muy visual. Entonces, esos momentos están referidos a alguna experiencia que necesitaba yo anclarme y explorarla, ¿no? En la preparatoria yo era mucho de que entre clases me iba a leer a una banca y ahí estaba hasta que pasaba alguien, me distraía, salíamos, jugábamos, hacía algo. Yo siempre andaba con un libro en la bolsa, ¿no? Era medio raro en ese aspecto, porque aparte era muy social, estaba yo metido en deportes, hacía obras de teatro, grupos estudiantiles, todo lo que se te ocurría estaba en todo, la ajonjolí de todos los moles, pero siempre traía un libro en la bolsa. O si Adolfo o Adrián estuvieran estudiando en la biblioteca, me sentaba con ustedes, platicamos y, este libro está aquí, te llevaba yo a donde estaba el libro, ¿no? Me sabía el mapa de dónde estaban todas las novedades. Entonces siempre estaba yo muy ubicado en piezas de información que a lo mejor desperdicié mucho porque no las usé efectivamente, no fui el estudiante de 10 ni por error, ¿no? Matemáticas las reprobé todas las veces que pude en la prepa, estoy famoso por eso. Pero al final acabé trabajando en un área en recursos humanos que es muy matemática, que es muy numérica. Entonces, por azares del destino, las piezas se fueron acomodando para que en el momento justo la recursividad me llevara a que las piezas supiera cómo usarlas. Okay. Oye, Víctor, y bueno, justo ahí quería tomar el tema. Tu carrera te lleva a la parte de recursos humanos, donde trabajas por varios años, ¿no? No sé, 14, 15 años. Pero en algún momento, y ya llevándome un poquito más a lo que es hoy, das el brinco y de recursos humanos pasas a la parte de innovación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que pasas de un lado a otro? A lo mejor alguien que decide independizarse después de la carrera que habías llevado tú, pues se enfoca a consultoría de recursos humanos, a trabajar con tema de cambio. Tú brincaste a la innovación. Es peor todavía, porque si te digo que más o menos en la prepa estaba imaginando que podía ser sacerdote, luego me imaginé que podía ser psicólogo. En ese momento se había lanzado 87, se estaba lanzando la carrera de psicología organizacional en el TEC. Entonces dije, esa es la mía, entre negocios y psicología, trabajar con personas, ¿no? Comportamientos. Luego, mercadólogo, leí La Guerra de las Colas y me retraumé y dije, no, yo quiero ser así, quiero tomar decisiones sobre branding, tomar estrategia, el tema de posicionamiento. Luego, finanzas. Tuve una época en la que estaba yo, loco, me sabía yo los 5 terms, trabajaba todos los términos financieros como si fuera trader. Y después, por consejo de un profesor, ya que estaba yo a punto de entrar a la carrera, me dice, lo mejor que te puede pasar es que estudies administración de empresas y que después, cuando tengas experiencia, decidas con una maestría en qué te quieres especializar. Y de todas estas cosas que a ti te gustan, cáele, llégale a la que mejor te quede, pero primero estudia negocios. Y la verdad fue el mejor consejo, ¿no? Cuando me graduó y empiezo a repartir currículums, tenía yo 3 opciones. Una era Cemex, otra era Sky. ¿Te acuerdas unos pager que existían antes? Muy antigua la tecnología, pero Sky. Y la otra era Coca-Cola, el embotellador de Coca-Cola el más grande para América. Y la primera que me contestan y que me hacen entrevista y que me cierran el proceso es Coca-Cola. Y entonces entro y lo que me ofrecen es una rotación en el área de recursos humanos. Pasar un año dando la vuelta por todas las áreas de recursos humanos para que después me quede en una de esas áreas donde haya una vacante. Y es esa. Empiezo a dar la vuelta, capacitación, desarrollo, relaciones laborales, el área corporativa, el área de nómina,
y aterrizo en el área de compensaciones, que es la que define la estructura, los salarios, la que trabaja la relación de cómo el producto se va a comercializar desde el lado de la persona, cómo los empleados saben cómo mover los productos. Y ahí me quedé, me especialicé en eso, hice carrera en esas áreas, hice carreras en áreas, bueno, en temas de planeación estratégica, mucho tema de liderazgo de las personas, de cultura, y después, más bien, a lo largo de esas transiciones entre las empresas con mi rol, hice muchas fusiones y adquisiciones. Me volví muy bueno haciendo temas de productividad, haciendo estructuras que fueran planas y por lo tanto, pues desplazas a personas. Y la verdad es que llega un punto en el cual todos esos procesos te cansan. Son muy interesantes porque te obliga a aprender de todos los aspectos del negocio, porque no es nada más sacar una persona, es una pieza que si no sabes cómo funciona toda la maquinaria se te traba. Entonces, tenía yo mucha relación con el área de producción, con el área de mercado, con el área de desarrollo de negocios, con el área de finanzas, planeación financiera. Y pasaba mucho tiempo con ellos haciendo estos procesos, muy divertido, mucho aprendizaje, pero también mucho desgaste, ¿no? El total headcount reduction que tuve fueron casi 18,000 personas, un poco más de 18,000 personas. Entonces, hice 20 y pico fusiones, ya estaba yo cansado. Y el último proceso que tuve, que fue estar en PepsiCo, la verdad también fue muy desgastante. Fue un proceso de consolidación de 3 fusiones en 3 años casi. Y entonces después dije, no, yo ya estoy cansado. Estaba yo buscando trabajo, se dio una oportunidad de mi salida, listo, ahí me quedó como anillo al dedo. Empecé a hacer consultoría con un ex jefe mío en temas de eficiencia, de productividad, también de recursos humanos, pero también empecé a hacer marketing, ¿no? Con amigos empecé a hacer asesorías de marketing. Luego empecé a trabajar también con temas de branding personal. Como tenía el lado de cultura, se me hizo muy fácil. Y luego unos amigos que me empezaron a decir de un tema de aprovechar el cambio de gobierno que se hizo en la administración de Peña Nieto, que había mucho énfasis con la reforma petrolera para hacer proyectos de energía. Y entonces había toda una necesidad de ingenieros petroleros o técnicos especializados en procesos de energía o tecnología hacia la energía. Y entonces en Veracruz pues se gradúan 4,500 ingenieros o diferentes profesionales técnicos, pero todos emigran porque no había los polos de desarrollo industrial que hicieran que esas personas se emplearan. Entonces con esas piezas estaban buscando qué hacer. Y ahí empezó una aventura de decir dónde te enseñan a qué hacer, cómo trabajar ecosistemas de innovación, y salió MIT. Y es ahí donde el flip completo de carrera se da, porque dejo de pensar en personas y empiezo a pensar en cómo usar a las personas y la tecnología es el eje, y si la tecnología te permite hacer qué tipo de desarrollo económico y qué modelo permite hacer que la persona con la tecnología, con la atracción de oferta-demanda laboral podía crear qué nichos. Y ahí se hace el flip completo, ¿no? Me dedico ya a pensar en términos de innovación, modelos de negocio y me doy para todo. Y eso es lo que da el paso a iLab entre ese periodo y el 2014. Y eso es lo que da el paso a iLab. La verdad es que iLab también, o sea, primero pensamos que fuera una fábrica de software. Pensábamos crear software especializado, que lo trabajaran jóvenes talentosos, y a partir de ello, pues tienes movilidad social de los jóvenes y sus familias y tienes servicios para empresas. Pero nos dimos cuenta muy temprano a la hora de bosquejar la idea de que eso no iba a suceder, porque no puedes competir contra Costa Rica, que son bilingües, o contra la India, que por costo te desplazan completamente, independientemente de la diferencia usuaria. Uh-huh. Entonces dijimos, no, que sea una fábrica de startups. ¿Qué pasa si estos chicos diseñan tecnología y el mercado es lo que es nacional y después podemos hacer exits en Estados Unidos? O sea, veníamos muy influenciados de lo que veíamos en Boston, ¿no? Porque la calidad de ideas que podíamos despertar era muy parecida. Y entonces pensamos, ¿cómo ponemos este laboratorio de startups? ¿Cómo hacemos que esta fábrica de talento permita hacerlo? Y 3 slides se las presenté a un directivo de... No, primero se las presenté al cónsul de México en Boston. El cónsul le gustó la idea, le pareció muy romántica, pero que podía funcionar, sobre todo pensado que estaba en Veracruz, que no es Guadalajara, no es Monterrey, no es Ciudad de México, ¿no?
tenemos materias primas, pero para ahí no salimos, y petróleo, de ahí no salía. Y entonces me dijo, tienes que hablar con un directivo en MIT, si él lo ve viable, él conoce a todo el mundo dentro de MIT, te puede ayudar a activarla. Resulta ser que esta persona, Marco Miguel Muñoz, era el director de iniciativas globales de MIT en ese momento, y filantropía, resultaba ser veracruzano. Imagínate el accidente, ¿no? Ni siquiera mexicano, sino veracruzano. Veracruzano, ¿no? Y entonces le había yo pedido una cita, tenía yo literalmente 20 minutos de su agenda, ya sabes que en Estados Unidos las cosas son como sharp, ¿no? Entonces le empiezo a contar, le empieza a dar gracia o sea, lo que le estoy contando, y yo creo que estaba yo muy excitado, el entusiasmo que se lo estaba diciendo la historia y lo que pensaba que podía suceder y cómo podíamos mover que la economía de la zona y entonces los jóvenes, y luego cuando me dice que es de Veracruz, bueno, pues 3 veces peor porque pues, tenemos las mismas referencias culturales, ¿no? Y entonces de 20 minutos se vuelve una reunión de 2 horas. Y en esas 2 horas me ayuda a bosquejar la idea de forma más estructurada. Y me empieza a decir, tienes que hablar, y si consigues que todas las piezas se embonen, tienes que hacer una prueba de concepto. Y de ahí para el real, ¿no? Dentro del proceso del programa que estoy cursando en MIT, llega el momento en el cual tú tienes que, en la graduación, presentar avances de la iniciativa que estuviste prototipando, ¿no? Piloteando. Porque no era nada más pues, tomar un curso, tenías que ejecutar una estrategia de ecosistema y demostrar cómo eso generaba riqueza. Y entonces recuerdo que para la graduación están haciendo las presentaciones y somos, o sea, el equipo que yo represento somos los últimos en presentar. Y estaba Shenzhen de China, que bueno, pues te gusta que son 70 billones de personas, 70 millones de personas en una ciudad, ¿no? Estaba Nueva Zelanda, estaba Escocia, estaba España. O sea, había países y había ciudades muy importantes dentro de países y presentaban temas de, bueno, pues aquí hay un ecosistema médico, aquí hicimos un cambio en el modelo educativo para que desde las preparatorias se esté enseñando emprendimiento y ahora tenemos esto. China que hizo todo, casi una fábrica dentro de las mismas ciudades, entonces tenías diferentes secciones de la ciudad que trabajaban para armar prototipos tecnológicos. Entonces llego yo y digo, creé un instituto, tenemos 34 personas enroladas, tenemos 3 meses trabajando con ellos y potencialmente tenemos 6 posibles modelos de utilidad o patentes. O sea, de una idea o de una política pública o de un concepto en el cual el gobierno se tenía que involucrar para que la ciudad, yo ya decía, aquí hay dispositivos tecnológicos, ¿no? Y ese fue el hack, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo podemos hacer el mismo proceso de innovación que se ve aquí en Boston y que nos enseñan en MIT de una forma muy comprimida, pero para que resulte en algo que les sirva a las personas y que les sirva a las personas más necesitadas, que a partir de eso se haga un modelo de negocio? Y si ese proceso experimental, ese método lo podemos sostener, podemos hacer que cualquiera diseñe innovación tecnológica. Y ¡pum! O sea, de la teoría al hecho hay muchas cosas, pero jaló. Oye, Víctor, y a ver, un poco para que todo nuestro auditorio pueda entender. Hoy, ¿cuál es el pitch que usas de iLab? ¿Qué es iLab? ¿Cómo lo definirías? ¿Y quién puede pues acceder a sus servicios, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Hoy el pitch ha cambiado mucho porque nacimos siendo una empresa social y entonces teníamos estos programas donde enseñábamos a las personas cómo trabajar innovación y que desarrollaran o tecnología o modelos de negocio, o que a través de la tecnología y los modelos de negocio pudieran crear empresas. Nuestro objetivo nunca fue lanzar emprendedores, era lanzar empresas. Es diferente. Un emprendedor ve una oportunidad, la explota, y si mañana le sale otra, esa también la explota. Una empresa es, a partir de un modelo con un producto en un mercado, tú piensas cómo sostener ese modelo con ese producto en el mercado y hacer crecer la oportunidad de mercado. En el tiempo. Tú estás pensando en un plazo de tiempo. Y siempre nuestra tesis era, tiene que haber una diferenciación, y esa diferenciación está anclada en la fórmula entre el modelo y el producto. Empezamos enseñando a las personas, sacando las startups, los proyectos empezaron a ganar premios que nunca, ¿no? Proyectos que salían de iLab al año de que nos fundamos, ganaron el MIT Innovators Under 35.
Y no éramos una universidad, o sea, ni el TEC ni la UNAM. A lo largo de la historia hemos tenido 7 proyectos que han ganado ese premio. Y si tú ves el récord de universidades, no lo tienen, ¿no? Tuvimos jóvenes que ganaban el premio estatal de la juventud, proyectos que se iban a incubadoras en Suiza, en Chile, o sea, proyectos que de repente en MIT los poníamos en conjunto a trabajar con investigadores y se daban cuenta de que estaban haciendo cosas muy similares. Pero estás hablando de un proceso de 4 años, de 2 años de desarrollo contra 4 meses. Entonces, esto, dijimos, se lo tenemos que enseñar a la mayor cantidad de personas posibles, pero para hacerlo rentable, eso quiere decir, para que esto se sostenga solo, tenemos que enseñarle esto a las empresas. Y entonces empezamos a vender servicios de consultoría. Dijimos, yo te puedo hacer prototipo tecnológico. Pero cuando dijimos, yo te hago prototipo tecnológico desde Veracruz, ahí la ecuación ¿no? Hacían viscos porque decían, no, a ver, para tecnología Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Veracruz, no. Entonces dijimos, bueno, si no podemos hacer prototipo tecnológico porque no hay consumo de eso, no, como que lo ven muy lejano, hagamos entonces formación de habilidades. Y empezamos a enseñarle a las empresas nuestro método, nuestras herramientas, nuestro proceso cultural, y eso empezó a hacer despegue porque veías cómo había un apetito, las empresas empezaron a interesar. Entonces, la definición originalmente, este es un laboratorio de ideas y de startups, pasó a ser, somos una consultora especializada en innovación en la intersección de cultura, tecnología y sostenibilidad. Y hoy estamos identificados así, como somos la consultora, pero la consultora con las utilidades que genera, tiene una fundación que hace proyectos de impacto social comunitario. Y entonces tenemos las dos ambiciones. Le queremos compartir a todos nuestro método y a partir de los ingresos que generamos, podemos hacer que ese método le sirva a la sociedad para generar riqueza y movilidad social. Y así nuestro karma está cerrado. Muy claro. ¿Y cuántas startups hoy están trabajando con ustedes? Y por otro lado, ¿cuántas empresas están trabajando todos sus procesos de consultoría? Digo, empresas constituidas, empresas ya de estatus ya de mayor tiempo de operación, ¿no? Proyectos de tecnología que se graduaran, tenemos más de 190 proyectos. ¿Cuántos de esos dueños de esos proyectos siguen haciendo sus tecnologías? Muy pocos, porque no pasaron al umbral de la inversión o porque esos proyectos cambiaron de múltiples formas. De lo que nosotros hicimos originalmente con ellos, cambiaron a hacer diferentes cosas. Pues lo que sí te puedo decir es que los creadores de esas tecnologías ganan entre 3 y 5 veces más que sus pares comparables, porque tienen esta forma de pensar en la cual estuvieron desarrollándose. Tenemos track record de que en los procesos donde ayudamos a crear empresas, hay más de 37,000 unidades económicas que fueron creadas por eso, o sea, constituidas por eso. Tenemos más de 107,000 personas que les hemos enseñado herramientas, modelos, pero no en pláticas, sino en procesos donde yo te estoy dando una sesión y estás utilizando ese conocimiento para crear algo y hay una evidencia de que creaste, ¿no? Para nosotros la métrica siempre ha sido la propiedad intelectual, qué derrama económica genera, cuántas empresas se constituyen o las personas, cuánta productividad más pueden generar de lo que tenían antes, ¿no? En el lado de la consultoría hemos trabajado con un universo desde empresas de banca, de retail, de servicios, aseguradoras, empresas de educación, ¿no? Ahorita trabajamos muy fuerte temas como te digo, de cultura y de habilidades. Creo que el foco más grande que tienen de dolor de cabeza las empresas está en los procesos que tienen no les sirven para un mundo en el cual la incertidumbre es la única constante. Entonces, trabajar de forma ágil, que ya pasó la moda de la agilidad, pero ahorita es la adaptabilidad. ¿Cómo me puedo reinterpretar rápidamente para que los procesos no sean mi camisa de fuerza? Y tengo una forma de ver y trabajar mi negocio, mi proceso de gestión y mi proceso de innovación que no necesariamente van a servir para la siguiente evolución del negocio. ¿Qué debo de adquirir y cómo lo debo de aliar y cómo puedo trabajar de forma externa e interna para que la innovación sí sea el motor de cambio? Y ahí es donde están las otras necesidades que están descubriendo las empresas, ¿no?
saben hacer muy bien, pero no saben transformar. Saben resolver en lo inmediato, pero no saben cómo crear. La invención se les escapa. Hay mucha gravedad, o sea, la fuerza es muy grande para regresar a las costumbres. Y entonces experimentar, pues, sí, van a los cursos o van a los programas o ven las conferencias y se entusiasman, pero la gravedad del día a día les come y entonces o buscan a terceros, no solamente consultores, sino empresas, startups, y entonces buscan alianzas, pero el problema es que esas alianzas no embonan con el modelo de cultura que tiene esa empresa que está buscando provocarse un cambio, porque una vez más las formas y las costumbres los atrapan. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar para que tengan un poco de, pues se vuelvan un poco bravos, osados, ¿no? Se aventuren, experimenten y generen suficientes experimentos y suficiente tracción por los experimentos para que escapen de esa fuerza de gravedad? Ahí es donde entramos con las empresas. Les enseñamos a hackear su mindset un poco, pero no de la forma, ya sabes, dinámicas y, no, esto es, tenemos un reto, lo ponemos de cabeza, lo prototipamos y te dejamos un camino para que tú sepas cómo lo tienes que ejecutar. Nuestras agendas son muy agresivas en ese aspecto de decir, no es que te dé una conferencia de o te dé un taller de, no, me siento contigo y lo resuelvo, te lo dejo estable y te enseño cómo fue que lo hice, te doy todas las herramientas para que tú lo continúes. Mi garantía es que no me vuelvas a hablar. Si me vuelves a hablar es porque tienes una cosa muy diferente, pero no me puedes hablar por lo mismo. Esa es la clave. Okay. Oye, Víctor, y a ver, en este camino de pues más de 190 proyectos que se han graduado y personas, ¿no? Emprendedores que están detrás de estos proyectos, ¿cuáles son como que las 3 claves importantes de esa receta secreta que ustedes le comparten a un emprendedor? ¿En qué foco le piden que ponga su atención? Pero no lo respondas ahora. Vamos a un corte y al regreso las 3 claves secretas que Víctor nos va a compartir. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Bueno, ya estamos de regreso después de la pausa. Víctor, te hacía yo la pregunta. ¿Cuáles son como que los 3 puntos principales que ustedes buscan pues guiar al emprendedor, que buscan que el emprendedor tenga en cuenta para desarrollar esos proyectos después de pues casi 200 proyectos que han pasado por sus manos? Lo que les enseñamos es a no ser emprendedores, les enseñamos a ser innovadores. La clasificación que le damos al tipo de personas con la que trabajamos es que son solucionadores de problemas. Ya sea que estés adentro de una organización, ya sea que tú seas un agente de cambio o ya sea que tú tengas la necesidad de autoemplear tu conocimiento y ponerlo a ser productivo, tú tienes que volverte recursivo para solucionar problemas porque es lo único que vas a enfrentar todos los días, situaciones que escapan a tu control, pero que tú puedes tener las herramientas o las formas de aplicar herramientas y conocimiento propio y de terceros para poner esa situación desarmada y de cabeza y encontrar múltiples formas de resolverla. Lo que les enseñamos es a pensar en sistemas. Todo el modelo que creamos está basado en la resolución sistémica de problemas. Tú puedes enfrentar una situación y lo que estás viendo es la consecuencia. Entonces tienes que entrar a las capas de relaciones causa-efecto que se crean de eso que estás observando o estás enfrentando. De esas relaciones causa-efecto, tú visualizas en ese mapa cuáles son las posibles causas raíz y a partir de ellas empiezas a cuestionar cómo las puedes enfrentar, pero no desde la mirada de lo que tú conoces, sino primero te vas al pasado y dices, esto alguien más ya lo enfrentó, ¿qué pasó? Esto ya ha tenido resolución en otros ámbitos, culturales, industriales, ¿cómo se ha dado? Esto, si yo le metiera tecnología, cualquiera que ésta sea, y tecnología es conocimiento, proceso, producto, servicio, ¿qué pasaría? Y entonces, una vez que tengo ese mapa, yo puedo decir, estas referencias
contra estas variables críticas me permite determinar que estas podrían ser opciones. Y esas opciones son las que empiezo a prototipar. Y a partir de esos experimentos, yo puedo aprender y desarrollar posibles avenidas de solución. Pero hay todo un proceso de investigación antes, hay todo un proceso de construcción de escenarios en el cual tu paradigma y tus creencias se tienen que poner también de una forma muy humilde de lado y tienes que adquirir los paradigmas y las creencias de otros desde el pasado y el presente para ver cómo puedes esa realidad reinterpretarla. Y es a partir de eso que ya creas la solución. Todo este tramo que te estoy contando es la mentalidad del solucionador de problemas. Es alguien que se profundiza, investiga, se mete a construirlo y se mete a construirlo con aquellos que ya lo hicieron, ya lo probaron, donde quiera que estén en el mundo. Cuando me dices cómo los llevamos, una de las cosas que más recurrimos es decir, ¿esto quién lo está haciendo ahorita en el mundo? No, pues competidores, no, en otras industrias. ¿Y esos dónde están? Si me dices que están aquí en México, te diría, vamos a hacer algo que en velocidad de transformación pues vas a quedar en lo mismo que todos están haciendo, hay que encontrar dónde está el punto de diferencia. Entonces, ¿dónde están los mejores que lo están haciendo en el mundo? Pues hay que hablar con ellos. Oye, es que no nos van a contestar, pues quién sabe, ¿no? Todo está en un correo y la forma de pedir, ¿no? Hoy hay después de la pandemia, yo creo que hay mucha apertura de compartir. Y entonces es muy fácil decir, no, claro, a ver, a la vez que no estamos inventando el hilo negro. Lo que tú me robes, yo se lo voy a robar a alguien más también como concepto y como idea, ¿eh? Nadie está inventando nada nuevo. Solamente estamos haciendo una versión superior de cosas a las cuales estamos agregando componentes desde otras miradas. Y es por ahí donde empezamos a crear la innovación. Cuando hacemos que eso sea rentable y sostenible y además sea responsable y tenga propósito, esa es la fórmula en la cual iLab trabaja. La innovación es esa diferenciación que ya se hizo rentable, sostenible y que además tiene un propósito, una intención retributiva. Víctor, yo quiero aprovecharte tu modo de pensar y a donde has llegado rompiendo incluso diferentes ideas que estaban muy arraigadas. Me gustó mucho y esta perla que la noté, pasó de moda la agilidad para dar paso a la adaptabilidad, e incluso ya hay quienes hablan, más que hablar de resiliencia, hablan de antifragilidad. Y me encantó también el que mencionas que ayudas a las personas a no ser emprendedor, sino a ser resolucionador de problemas, que va de la mano de lo que estamos platicando ahorita. Y entonces vemos que 2025, que estamos ya terminando el primer trimestre del 2025, tiene una variación muy importante versus 2020 y 2021, que era el boom de levantamiento de capital, startups, quemar dinero y convertirse en emprendedor. Hoy vemos una tendencia de negocios un poco distinta. El mundo está además loco. Creo que estamos en uno de los puntos más locos de la economía y de la política internacional, donde el bueno de la película, que era un gran emprendedor y un gran inventor, hoy en día es el fascista número uno. El neonazi casi, donde sus vehículos, ahora he visto documentales que hasta los esconden para no demostrar que están manejando un Tesla. Entonces, perdón que haga todo volumetría de elementos, pero según tu apreciación y tu percepción y tu sensibilidad, ¿cuáles son las tendencias que se están marcando? No hablo a futuro, voy a remitir solamente a 2025, Víctor. ¿Cómo ves que 2025 va a seguir desarrollándose y que quienes nos están escuchando sientes o los invitarías a centrarse y a focalizarse para no perder, valga la redundancia, el foco? Los problemas que enfrentamos hoy son la consecuencia de las cosas que hicimos obvias en el pasado. Y entonces la innovación o los cambios que necesitamos dependen de la imaginación con la cual enfrentemos los retos de hoy con la mirada de lo que podría ser.
si lo tratara de desdibujar en decir, bueno, este horizonte, lo que yo tengo hoy como horizonte, la verdad es que la distancia para cerrar el año, los próximos 2 años, pues se ven nubarrones por donde quieras y tormentas, pero abajo de ellas también puedo encontrar que hay una serie de oportunidades, ¿no? Tecnológicamente estamos en un momento en el cual todo mundo tiene un dispositivo electrónico en la mano que le permite acceder a toda la base de conocimiento del mundo, donde sea, y ahora la puedes traducir en tiempo real del idioma en el que esté. ¿Cuándo habías podido tener esa capacidad de comunicación? ¿Qué estamos haciendo con ella? Esa es la primera cuestión que deberíamos estar enfrentando. Dos, creo que lo que nos podríamos permitir es, ahorita estoy muy clavado con el tema del modelo circular, de la economía circular, pero pensado en el modelo de negocio, y es decir, yo tengo una arquitectura en la cual opero mi actividad productiva que está definida por procesos o por personas o por estructura o por decisiones, por un producto con un mercado, pero ¿cómo lo puedo encontrar como un modelo circular en el cual yo todo el tiempo esté cuestionando cómo está evolucionando y eso cómo puedo hacer reintegrativo cada uno de sus elementos? ¿Cómo puedo hacer perfectamente reciclados mis recursos, reinsertados mis recursos? ¿Cómo puedo hacer que no pierdan, que no tengan caducidad? Y si tienen caducidad, ¿a quién más se le venden como un subproducto o un servicio? Ya sea mi conocimiento, mi propiedad intelectual, ya sea una plataforma, ¿no? También estoy muy claro de que nuestro cortoplacismo y la obsesión por una rentabilidad en un corto plazo es lo que nos está obligando a tener todos estos problemas acumulados, porque cuando estuvimos en pandemia, yo creo que no aprendimos, o sea, el ejemplo nos duró, el efecto nos duró un par de meses, porque fue un shock tan grande que nos tuvimos que reinventar en todas las formas, salud, alimentación, salud mental, productividad, nos reinventamos en todas, triunfamos en eso, pero las costumbres nos jalaron otra vez. Todo el mundo ya regresó a trabajar de forma presencial, muy pocos están trabajando de forma híbrida. Las cadenas de suministro que ya se habían forzado a reorientarse, otra vez regresaron a un modelo de maximización de las utilidades. Entonces, creo que el modelo de desarrollo que pudimos haber aprendido a experimentar durante la pandemia no lo estresamos lo suficiente y no nos estresó a nosotros la imaginación para poderlo sostener e incrementar. Creo también que el tipo de negocios y de innovaciones que estamos provocando que se den en el mercado desde la capital de riesgo o desde las noticias que se consumen, pues no son los productos y servicios que vamos a necesitar para funcionar mejor como sociedad. Porque si tú ves en dónde está alojado toda la conversación, es fintech, es proptech, es insurtech, pero cuando te enfermes, ¿vas a necesitar otro wallet digital? ¿O vas a necesitar un seguro pagado a microplazos o por cada tasa de uso que tengas? No necesariamente, ¿no? Cuando haya falta de, o sea, tenemos falta de agua en muchas partes del país, dime quién está trabajando los procesos de transformación de las condiciones atmosféricas en agua potable. O sea, nadie, ¿no? Rotoplas vas a decirme, te voy a decir, no, adentro de la UNAM y del Poli hay científicos haciendo eso que nunca han tenido financiación, ¿no? Cuando estés inundado de microplásticos en tu cuerpo, que ya lo estamos, ¿no? Tenemos 2 kilos de microplásticos al año en el cuerpo. Y cuando eso se transforma en padecimientos que pueden degenerar las células en procesos cancerígenos, ¿dónde estuvo el proceso de transformación de envases, ¿no? Entonces creo que nuestras necesidades de muy corto plazo nos están nublando la razón de dónde están los objetivos de mediano plazo en los cuales sí podríamos tener enfocadas nuestra imaginación y nuestro talento para que sean resueltos. Hay cosas que ya están hechas desde hace muchos años. Cuando te digo muchos, pueden ser hasta miles. Procesos que nuestros antepasados hicieron perfectamente bien. Dios sabe cómo llegaron a ellos, pero químicamente, físicamente, esas soluciones ya existen. ¿Cómo las podemos hacer exponenciales? ¿Cómo las podemos hacer sostenibles? Eso es lo que en este momento de la historia tenemos los recursos para masivamente hacerlo. Pero nuestros focos de atención están en otra cosa, hasta que se vuelvan emergencia.
Otro ejemplo, hace un mes la conversación de todo mundo era la crisis de migración que íbamos a tener. Y todo el mundo movilizaba que si vacantes, que cómo los íbamos a reentrenar. Hoy es un tema que no. Se dio la emergencia, no se ha dado, lo cual no quiere decir que no se vaya a dar. ¿Alguien está preparado, va a reaccionar y tiene los instrumentos? No. Se han planteado ideas, pero de ideas a procesos no se hizo mucho. Entonces, creo que nuestra atención de corto plazo está siendo a costa de nuestra imaginación para reinventarnos, tanto en lo individual como en lo profesional, y poner a mejor servicio nuestros talentos. El foco de hoy es inteligencia artificial, y si este podcast no dice inteligencia, o sea, cuentos corporativos con inteligencia artificial, haz de cuenta que estás fuera de ¿no? Pero, ¿cuántos estamos ocupados en realmente decir, cuando esta cosa me desplace, ¿qué más puedo hacer? Porque va a llegar ese momento. O sea, esta no es cuestión de quién sabe, es cuestión de en cuántas semanas. Ese es el tipo de cuestiones que me gusta provocar en los procesos de cambio que hacemos. Todos los recursos están ahí afuera. ¿Cómo los combinamos para que sirvan a un propósito específico que además sea responsable, sea regenerativo, sea circular, pero que sobre todo sea rentable, y sea rentable en lo económico y en lo social? Y si esas fórmulas las podemos crear, ahí es donde tienes empresas que duran 100 años. Ponle un pero a Bimbo. Voy a hacer comerciales, pero Bimbo se ha reinventado de muchas formas a lo largo del tiempo. Y la puedes atacar de que comida chatarra o no comida chatarra, plástico o no plástico, pero tiene una flota circulando con energía eléctrica limpia, tiene una huella de carbono medida, tiene envases que son sostenibles, tiene comercio justo con las personas que les dan sus materias primas, ¿no? Sus empleados son felices, ¿no? Nunca escucho una mala historia de Bimbo, ¿no? Su mascota era muy divertida, ¿no? Y la empresa ves cómo sigue y su objetivo es crecer 100 años más. No está pensado en hacer un exit, diversificarse en otros mercados, que no sea fuera de comida. Puede ser que lo haga, pero no está pensado en desmembrarse y trabajar de forma independiente. No está pensado en que alguien más lo compre. Está pensado en crecer y seguir haciendo su labor de impacto. Y su impacto es emplear personas, nutrir personas, ¿no? Hacer beneficios sociales. Esos modelos de empresas ya no los ves. Muchos de los emprendedores que han pasado por el podcast, pues están pensando en hacer una cosa muy bonita, pero para que después alguien más se las compre. No están pensando en hacer una cosa muy bonita para que crezca, y va a crecer porque en la sociedad eso se reconoce como algo que le genera valor. Y de ahí 100 años, o los que aguanten. Víctor, nos dejas muchas cosas que pensar, ¿no? Muchos temas a darle vueltas en la cabeza, porque pues al final sí, ¿no? La moda startup se ha convertido en un tema de vamos a crecer, vamos a vender, y de ahí en adelante y a ver qué pasa, ¿no? Y la generación de valor a largo plazo se ha dejado un poco de lado. Oye, vamos a pasar a preguntas un poco más personales, ¿no? Preguntas que compartimos con todos nuestros invitados y obviamente queremos compartirlas también contigo. ¿Te gustan los cuentos, Víctor? Uy, soy fan de los cómics. Y Sí. si me dices de novelas y eso, uf, o sea, crecí leyendo a Emilio Salgari, Alejandro Dumas, Julio Verne, ¿no? Y luego cómics. Digo, hasta hace poco quiere decir como 2 semanas que compré mi última novela gráfica, pero soy muy, y además si ven mi espacio, estoy rodeado de cosas que te dicen, pues, sí, este güey le encanta. Oye, y a ver, ligado a esto de cuentos, ¿alguna novela preferida o algún personaje, ya que hablábamos de cómics, preferido? De cómics, soy muy de Flash. Es el más, Ok. es el más idealista de los superhéroes. Y además es el optimista. No por rápido, pero... Y es científico, entonces... Pero de otras cosas, hoy tengo un Julio Verne de 1800. Una joya tal cual. Obras completas de Julio Verne de 1853.
¿Dónde lo compraste? ¿O En un, dónde ba- lo compró? en un bazar de viejo aquí en Ciudad de México. Qué bueno. Ok. Ey, excelente. Entonces, tenemos a un fanático de, ¿cómo es que se llama? Flash Barry, ¿no? Barry Allen. Barry Allen. Y tenemos también a un fanático de el señor Verne, que es increíble. A Uh, nivel de literatura de negocios, ¿algún libro o libros o autor o mira, autores? 1900 y fracción, 1953, perdón. 1953. Excelente. ¿Algún libro de negocio que, basado en, en la recomendación que te dio tu profesor en algún momento, algún libro que hoy en día puedas recomendar para un poco prepararnos a esta locura que estamos viviendo? Libros de negocio. Bueno, tú dijiste antifragilidad. El primer paper de antifragilidad, Nassim Taleb lo escribió en 1997 y después empezó a escribir el borrador del libro y el libro lo sacó en el 99, algo así. Complicadísimo libro, ¿ah? O sea, yo lo leí, lo estoy leyendo, pero... Matemáticas, es de estadística, es un tratado de estadística, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que creó una forma de entender las cosas que ha sido parámetro tanto para temas financieros como para temas de salud. Estos cisnes negros ahora ya los empiezas a ver. Antes nada más los imaginabas y decías uno en una generación, ¿no? Ahorita ves casi uno por semana, ¿no? Si no es Ucrania, es Trump, no, están por todas partes, ¿no? Y aquí adentro, bueno, violencia por todos lados. Libros de negocio. Un buen libro de negocio. Ah, ya sé. Este está muy sencillo. Creo que tengo el cisne negro por acá. Upstream. Ok. Sí. Cuando lo leí dije, esta es exactamente la tesis que yo sigo, ¿no? Yo en lugar de, tengo que irme a entender las causas y esas causas tienen también sus propias causas. Y entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas antes de que sucedan? Porque estamos trabajando desde la raíz. Y la ventaja que tiene este texto es que tiene muchos ejemplos muy bien definidos y muy sencillos. Ok. Upstream de Dan Heath, ¿no? Dan Heath, muy, muy interesante. Y ahorita, en mi última tanda de compra, bueno, por algún momento, por temas de entre cosas que leo y que veo, empecé a estudiar más a los métodos de los Navy SEALs y por un amigo tuve la oportunidad de ir a tomar un entrenamiento con Navy SEALs. Y de las cosas que te enseñan en su filosofía, aparte del tema de respirar, es cómo tú eres el primero y el último responsable de todas las cosas que suceden. Por eso el tema es tan extremo, ¿no? Y la verdad es que este libro también en términos de liderazgo es increíble. Increíble. El libro es ¿Lo puedes Extreme mencionar Ownership, ¿no? para quienes solamente están escuchando el podcast? Extreme Sí. Ownership de Jocko Willings. Jocko Willings fue Navy SEAL y es un Navy SEAL que entrenó Navy SEALs y luego también tuve la oportunidad de hacer un par de entrenamientos con equipos y dices, o sea, es una forma de vida. Literalmente lo que te enseñan de cómo ser responsable tanto de tu cuerpo como de tus acciones, como de la pureza de tus intenciones y todo alrededor de ello es una entrega y servicio. Y luego, ahorita, esta es de mi última tanda, no lo he leído, no voy a decir mentiras, pero me pareció absolutamente interesante. Se llama Artrópodos. Artrópodos, ok. Y esto, Juan Manuel Vidal Cordero, es una recopilación de ensayos de diferentes investigadores y es toda la fauna que estamos pendiendo. Son todos los insectos, los polinizadores. Es la mayor cantidad de habitantes que tenemos en el mundo. Nada más que si seguimos perdiéndonos a las tasas en las que estamos perdiendo, adiós alimentación. Sí, sobre todo las abejas, ¿no? Y bueno, y en general, pero... Hormigas, abejas, avispas, escarabajos, libélulas, su capacidad de llevar
polen y poder hacer que ese polen se active en flora y otras propiedades otras propiedades que se derivan en propiedades alimenticias, pero también tienen químicos, pero también son parte de una cadena alimenticia, y entonces si se siguen disminuyendo el número, las repercusiones que ya empiezas a ver en algunas zonas del planeta en términos de consecuencias alimentarias y de certificaciones, no las entenderías hasta que empiezas a entender que es porque estos se desaparecieron. Okay. Pues nos dejas mucha tarea de libros para buscar, Víctor. Oye, y a ver, en temas de tecnología, ¿alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que utilices? Puede ser que lo uses en lo laboral o que lo uses en tu día a día. Algo que nos recomiendes. No, la verdad es que ahí sí soy la antítesis. Mira que vendo esas ideas, o vendo tecnología, pero soy la antítesis porque lo que busco es desconectarme la mayor cantidad de tiempo posible, porque aparte estoy en pantalla todo el tiempo, ¿no? Igual que ustedes, entre la computadora, videoconferencia, se nos valía. Pero trato de hacer la mayor parte de mi tiempo posible es en espacios de interacción físico. Lo más que voy a llegar es un Kindle, pero soy más de utilizar instrumentos físicos. Hace poco hice el ejercicio, estaba trabajando en un programa y estaba haciendo una investigación, y en lugar de tomar notas en Word o en alguna otra aplicación, me forcé a escribir porque ya me había dado cuenta que qué letra de doctor traía, mano. Entonces me forcé a escribir, hice como, no voy a decir mentiras, como 22 hojas, frente y vuelta, de tomar notas, y de repente ya me di cuenta que o sea, recuperé parte del trazado que tenía, pero ni la fuerza ni la caligrafía me salía. Las primeras 10 puedo dar testimonio de que estaba yo garabateando. Nuestra motricidad se ha perdido de muchas formas porque o estamos mucho tiempo sentados, estamos mucho tiempo a manos o a dos dedos. Entonces creo que soy la idea contraria. Lo que necesitamos es más papel, lápiz y objetos físicos. Recuperar un poco de eso. Hay un diseñador muy famoso que trabajó en Apple, que ahora tiene un podcast increíble que se llama Remarkable. No recuerdo ahorita, me va a venir el nombre, pero diseñó una tablet que está hecha más para emular a un cuaderno que a una tablet. Es como la filosofía del Kindle para la lectura, que en cierta forma, a pesar de que es un dispositivo electrónico, Y tienes la opción de poderle hacer como el paseo de páginas. exactamente, y en el caso de Remarkable es muy similar porque es para escribir y te impulsa a movilizar la mano, pero basado en una experiencia donde en vez de hacer un cuaderno, lo haces en un dispositivo que está hecho y que tiene poca distracción de invitarte, como, a diferencia de un iPad, aquí no, aquí es tomar notas, solamente que tomar notas digital, vale la pena considerarlo. Yo creo que va a ser mi próximo juguete en algún momento. Y hay un proceso neurológico que se establece cuando tú estás escribiendo, en el cual la recordación se hace más profunda, porque estás activando muscularmente y nerviosamente tu cuerpo para que eso que estás poniendo se refleje como una huella. Se forma algo que se llama impronta, que es una huella profunda en la memoria. Entonces, precisamente, parte de lo que me he estado forzando es en la mayor cantidad de cosas posibles, tengo que poner por escrito, y soy mucho igual de poner notas, hacer documentos, hago muchos, pero las ideas principales, y sobre todo cuando estoy jugando con información que estoy sacando de diferentes fuentes, tengo que estar haciendo trazo, porque en esta historia de inmediatez estamos deshumanizándonos mucho, y esa humanidad está basada en la concepción de cómo mi cuerpo reacciona y cómo yo me concibo para hacer las cosas. Soy hábil puedo ser hábil digitalmente, pero socialmente ya no soy tan hábil, ¿no? Mi expresión ya no es la misma. Necesito por eso hackearme, y si me dices tecnológicamente, esa tablet puede ser un gran aliado, ¿no? Porque es un paso intermedio, ni te desligas de una, ni te desvinculas de la otra. Así es. Víctor, y
Como persona que ha trabajado con N cantidad de emprendedores y que te has convertido en una fábrica de startups, dos o tres empresarios que nos pueda sugerir que invitarnos a seguir en la pista por lo que están desarrollando y que consideras debemos ponerle el ojo. Uf. Por ejemplo, yo creo que Bill Gates en esta reconversión que tiene ahora de filántropo, bueno, de filántropo disfrazado de muchas cosas, es un buen filósofo. Es un buen filósofo. Sus cartas, su blog y sus conferencias, es un gran filósofo. Otro que estoy leyendo ahora es Mustafa Suleiman. Él fue el que creó la inteligencia artificial que venció en ajedrez y a Go a los campeones chinos y coreanos. El creador de DeepMind, Deep Blue. Y también o sea, el tipo es un científico impresionante, es un polímata, el tipo sabe de muchas cosas y las aplica específicamente en temas de inteligencia artificial, pero es un gran filósofo. Lo que estoy viendo ahora es que en la misma forma de emular las historias pasadas, todos los grandes empresarios o todos los grandes tecnólogos llega un punto en su vida en que se dan cuenta de que todo eso en lo cual estuvieron apilándose sus fortunas, tanto intelectuales como monetarias, tiene un desdoble de impacto y redistribución. Y entonces aprecian la vida y la forma de hacer las cosas diferentes y te dan unas perlas de sabiduría interesantes. Creo que ellos dos, y al otro que le sigo la pista porque también creo que tiene mucha inteligencia atrás, es Marco Galperi, el de Mercado Libre. Ok. Uh-huh. Wow. Oye, Víctor, y bueno, ya para cerrar, en este viaje por todo lo que has hecho, ¿no? Recursos humanos, después la parte de innovación, ahora trabajando en la parte de consultoría, ¿qué consideras que es lo más importante que has aprendido? Y la siguiente pregunta sería, ¿hay algo que harías diferente después de voltear para atrás y ver todo el camino recorrido? Lo que he aprendido es que no tengo toda la razón nunca. Siempre hay muchas cosas que me hacen ver las cosas. Siempre tengo que encontrar el ángulo para que algo sea diferente. O me forzo o me forzan. Entonces, una de las premisas que tengo cuando trabajo con alguien es que me digan dónde está la fractura de lo que estoy diciendo o de lo que estoy pensando. Y que me pongan así pastelazo en la cara por eso. Y lo que haría diferente, creo que sin los fracasos que hubiera tenido en el pasado no podría llegar a hacer las cosas que hice hoy o que tengo al día de hoy constituidas. Creo que esos fracasos se hubieran dado de múltiples otras formas, pero se iban a presentar. Creo que esas eran obligaciones que me llevaron, obligaciones en el sentido de que me obligaron a mí a, ¿no? Esos eventos me obligaron a mí a o ser más humilde, o ser más paciente, o ser más prudente, ¿no? Cuando a lo mejor las forzadas de eso me han llevado a desacelerarme y ser más reflexivo, ser más intuitivo o ser más juicioso, ¿no? Creo que cosas del pasado que haría diferente, yo creo que hubiera empezado a hacer iLab mucho antes. Creo que permitirme el espacio de crear y de hacer y de experimentar y de llevarlo de una forma muy lúdica, pero también muy reflexiva y muy empresarial. Creo que eso me hubiera gustado hacerlo mucho antes y eso me hubiera permitido hacer muchas cosas más en términos de relaciones o en términos de conocer personas y eventos y atender y absorber información, ¿no? Estoy muy seguro de que la capacidad que puedo tener para accionar iniciativas depende de toda la información a la cual me exponga, ¿no? Si estoy leyendo de insectos, pues igual que estoy leyendo de inteligencia artificial, que si me meto a un curso de SEALS, de respiración, que si estoy trabajando con temas o sea, si estoy aprendiendo el tema del microbioma, que son cosas tan disímbolas que me llenan porque después no solamente me fortalecen en la imaginación, sino cuando se presenta un problema en el ángulo menos esperado, es cuando toda esa información se agolpa y dice, es esa pieza. ¡Pum!
Y aprender a construir analogías, yo creo que eso es lo que me hubiera gustado aprender a hacer mucho antes. Excelente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por toda la orientación, por todo lo que nos has compartido desde el punto de vista de nuevas ópticas y elementos a considerar. Definitivamente creo que es un episodio que vale la pena, incluso pienso que voy a escuchar mientras esté corriendo de nuevo porque hay que darle varias pasadas para procesar varias de las ideas que nos compartiste. Y bueno, y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, que estamos seguros que así será, no dudes en suscribirte a la plataforma que nos escuches y calificarnos con 5 estrellas. Únete al grupo de amigos de Cuentos Corporativos. En este episodio vas a encontrar la liga de nuestro grupo de WhatsApp. Somos pues un grupo de personas que nos gusta intercambiar conocimientos, opinar en cuanto a lo que escuchan del podcast, proponer invitados, así que no te la pierdas. Ve a la liga que encontrarás en Spotify o en YouTube, dale clic y ya estás dentro del grupo. Y también recuerda que todos los episodios de Cuentos Corporativos, así como entrevistas y artículos, encuéntralos en www.cuentoscorporativos.com, una plataforma que estamos relanzando, cuentoscorporativos.com. Te vas a divertir, vas a encontrar muchísima información, todas relacionadas con nuestros invitados. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día.